Historia inspirada en la sabiduría de la Cábala. El alma en la esclavitud y la liberación, el secreto oculto en Mishpatim. En la Parashá Mishpatim, la Torá nos presenta la ley del siervo hebreo. Si compras un siervo hebreo, trabajará 6 años, y en el 7º saldrá libre sin pagar rescate. Éxodo 21, 2. Esta ley no solo regula la servidumbre en Israel, sino que oculta una profunda enseñanza cabalística sobre la experiencia del alma en este mundo. El descenso del alma, la entrada a la servidumbre. El Zohar explica que cada alma, antes de descender a este mundo, se encuentra en un estado de pureza absoluta, unida a la luz divina. Sin embargo, al entrar en el plano físico, el alma se convierte en un siervo atrapado en la materialidad. La vida en este mundo es un proceso de trabajo espiritual, en el que el alma lucha por recordar su origen divino mientras está sumida en las limitaciones del cuerpo y las distracciones del deseo. El número 6 en la Torá representa el tiempo del esfuerzo y el trabajo. Así como el siervo trabaja 6 años antes de obtener la libertad, el alma debe pasar por el proceso de rectificación en los 6 días de la creación o en los 6000 años de existencia del mundo. Solo después de este periodo, llega la redención. La prueba del 7º año, la oportunidad de la redención. El 7º año, cuando el siervo puede irse libre, representa el momento de la liberación. En términos cabalísticos, simboliza el Shabbat cósmico, la era mesiánica donde todas las almas serán liberadas de las ataduras de la materia y regresarán a su fuente divina. Sin embargo, el texto nos revela una advertencia: si el siervo dice, amo a mi Señor, a mi esposa y a mis hijos, no quiero salir libre, entonces su amo lo acercará a los jueces, y perforará su oreja con un punzón, y le servirá para siempre. Éxodo 21 del 5 al 6. Este pasaje es una clave para entender la lucha del alma. Hay quienes, al llegar el momento de su elevación, eligen permanecer en la esclavitud de la materialidad. Se apegan a las comodidades del mundo físico y rechazan la libertad espiritual. La perforación de la oreja simboliza la desconexión de la conciencia superior, el rechazo a escuchar la voz del alma que llama al despertar. Las ataduras de la materia, el engaño de la falsa libertad. El Midrash enseña que la esclavitud en Egipto no solo fue física, sino espiritual. El pueblo de Israel, aunque oprimido, se había acostumbrado a la estructura y al alimento de Egipto, al punto de que algunos querían regresar después del éxodo. Esto nos revela un misterio: hay quienes, incluso cuando se les ofrece la libertad, eligen permanecer encadenados a sus deseos y limitaciones. En la Cábala, esto se relaciona con el concepto de klipot, cáscaras espirituales, que atrapan la luz del alma dentro de la oscuridad del ego y la complacencia. La Torá nos enseña que la verdadera libertad no es hacer lo que queremos, sino alinearnos con la voluntad divina. Cuando el alma reconoce que su propósito es servir a su Creador y no a sus propios impulsos, se libera de su esclavitud interna. Conclusión: el llamado a la libertad espiritual. La historia del siervo hebreo es un espejo del viaje del alma. Nos recuerda que estamos en este mundo para trabajar, rectificar y liberarnos de las ataduras que nos impiden alcanzar nuestro potencial divino. La elección es nuestra. ¿Escucharemos el llamado de la redención o nos dejaremos llevar por la comodidad del exilio? La Torá nos invita a tomar conciencia, a utilizar cada desafío como una oportunidad para elevarnos y a prepararnos para el 7º año, el tiempo de la verdadera liberación. ¿Estamos listos para salir de la esclavitud del materialismo y caminar hacia la luz eterna?